Hola a todos y bienvenidos a Equilátero. Una de las preguntas más recurrentes o de las conversaciones más recurrentes que he tenido en las últimas semanas con gente que participa en el mercado mexicano es si el mercado mexicano y en general, pero sobre todo el mexicano, ya se ve caro o si ya como inversionistas recogimos la mayor parte del retorno en estos últimos meses y sobre todo viniendo desde pandemia. Nada más para hacer un resumen, no sé si se acuerdan, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones. En marzo del año pasado fue cuando vimos el punto más bajo de las bolsas después de que se confirmó, ¿no?, la pandemia a nivel global y que se empezó a tener más datos de cuál podía ser el impacto y entonces las economías empezaron a hacer cierres importantes en la actividad económica y en ese momento hubo un colapso en los precios de los índices y de las acciones, en general de los activos financieros, y entonces vimos los mínimos en marzo del año pasado. Pero desde entonces hemos visto una recuperación sostenida y alargada en todo este periodo que nos ha llevado hasta este punto donde aquí en México la bolsa mexicana hoy cotiza en 51,000 puntos y ya regresó a niveles de evaluación muy cercanos a sus niveles históricos. Entonces la pregunta es, ¿está cara ya la bolsa? ¿Deberíamos de buscar otras opciones? ¿Deberíamos de estar vendiendo? ¿Deberíamos de estar como recogiendo parte de este retorno que hemos recibido en los últimos meses y ser un poco más cautelosos? La otra pregunta que hemos recibido mucho y que lo platicábamos en el video anterior es, ¿qué va a pasar cuando los bancos centrales empiecen a subir las tasas? En ese momento donde las tasas se empiezan a elevar y se vuelven un poco más interesante el rendimiento para el inversionista, lo que muchos inversionistas lógicamente harían es quitar dinero de la parte de capitales que ya tuvo un rendimiento positivo para irse a instrumentos más seguros como puede ser la parte de deuda que ya tiene tasas más normalizadas o más interesantes y así eliminas un poco el riesgo, recoges el rendimiento que ya has tenido y te vas a instrumentos más seguros pensando que hacia adelante muchas de las particularidades que hemos vivido en los últimos meses ya no se van a replicar. Este crecimiento acelerado, estos reportes de las empresas donde tienen crecimientos de 100, 200, 300% porque vienen de una base comparativa muy fácil, este reporte de las empresas, sobre todo industriales y de commodities, que otra vez, dada la recuperación que ha tenido la actividad económica, estamos viendo precios de commodities históricamente altos, cobre es un buen ejemplo, petróleo es otro buen ejemplo, etcétera. Yo lo que les diría específicamente para México es que sí es cierto que la parte más importante del retorno ya se recogió, ya recogimos, digamos, la parte más fácil del retorno, porque durante los últimos 18 meses, básicamente lo que hicimos fue esperar, o sea, partir de un punto muy bajo y entonces recoger una revaluación en múltiplos, además de empezar a recoger crecimiento en la parte de ventas, EBITDA y flujo que las empresas están reportando. Esa combinación hizo una bomba de retorno para los capitales en general y entonces nos llevan ya a esta posición. Si bien la discusión sigue, la discusión sobre todo es importante pensando en qué esperamos hacia adelante. Yo lo que les diría es que en México en específico, si bien las valuaciones ya se ajustaron a niveles más normalizados, me parece que hacia adelante lo que vamos a ver es ya no una revaluación de los múltiplos, sino una expectativa de crecimiento en función de cómo crezca el flujo y los resultados de las empresas que cotizan en la bolsa. Todavía quedan muchos espacios por recoger dentro de los financieros de las empresas. Muchas de las empresas que están reportando apenas están regresando a niveles de 2019 y entonces hay que dar como la siguiente etapa de crecimiento, el siguiente escalón. Y ese crecimiento que vamos a ir viendo hacia adelante, si es que la tesis es que va a seguir habiendo crecimiento hacia adelante, nos va a dar por resultado que entonces el índice se vaya comportando de esa misma manera. Ya no porque estamos dispuestos a pagar múltiplos más altos, sino porque estamos recogiendo ahora sí retornos de la parte financiera de las empresas. Yo creo que hacia adelante otra de las discusiones, ahorita que estoy hablando con ustedes, estoy pensando, una de las discusiones que deberíamos de tener en el siguiente video es ¿qué es esta parte de múltiplos que les estoy platicando? ¿Cómo se evalúa un activo? Esta diferencia entre precio y valor. ¿Cuáles son las métricas que son más utilizadas para poder decir si algo está caro o algo está barato? ¿Lo hacemos en función de precio? ¿Lo hacemos en función de cuántas veces está cotizando en función de sus ventas o en función de su flujo operativo, en función de su utilidad neta? Y si quieren, ya que salió este tema, la próxima sesión podemos hablar un poquito más de esto. ¿Cómo evaluamos activos, específicamente la parte de capitales? ¿Cómo podemos entender dónde está el valor justo de ese activo? Lo comparamos contra el precio al que cotiza y entonces eso nos va a dar un indicativo de si las cosas son compra
o son venta? Díganme ustedes qué opinan. Si ustedes están invertidos en el mercado mexicano, ¿creen que el mercado ya está caro? ¿Creen que está barato? ¿Qué están esperando hacia adelante? Me encantaría recibir sus comentarios. Acuérdense que es mucho más fácil si se suscriben, si reciben nuestras notificaciones, si me dejan sus comentarios aquí abajo, mantener la discusión abierta. Muchas gracias y nos vemos pronto.